más allá, ¿escuchan? Sí, profe. Bueno, genial. ¿Atrás se escucha? Perfecto. ¿Cómo le fue en las notas del examen? ¿Bien? ¿Más o menos? Pero yo con la trajeron bastante buenas notas. Hubo, ayer pedí un alumno que 9 y 10 sacó. Justo lo corregí yo los dos parciales. ¿Cómo? Después Gorosito, hay dos alumnos, uno Gorosito y otro Guerrero, o alumnos, no me acuerdo. No me tocaron a mí. Bueno, le fue bien, más o menos. Bueno, el tercer examen va a ser muy parecido al segundo en lo que es nivel de exigencia. Y se va a sumar lo que es recursos. O sea que lo va a hacer más interesante todavía. Para que lo tengan en cuenta. Y bueno, de nuestra parte hacemos todo lo posible. Ahora se vienen cataratas de clases de consulta, casos prácticos, etcétera, etcétera, para que puedan masticar y digerir el tema de la mejor forma posible. No es un asado, pero bueno, es un tema que nos apasiona. Continuamos con infracciones materiales. ¿Qué tipo subjetivo estaba requerido para las que vimos el jueves? ¿Qué era en el elemento subjetivo? ¿Qué se requería? ¿La culpa o el dolo para las que vimos el jueves? La culpa, perfecto. Bueno, las que vamos a ver hoy se requiere el dolo. Entonces, en las infracciones tributarias en las cuales se requiere el dolo, que están a partir del artículo 46, la pregunta es, ¿qué significa el dolo? Ya vimos que era intención y voluntad de querer tener una conducta antijurídica y llevar a todas las acciones posibles a cabo para lograr ese cometido. Pero ahora lo vamos a desmenuzar al concepto para tener un concepto un poco más rico en lo referido al dolo. Para que haya dolo tiene que haber un ardid o un engaño. Es decir, tiene que haber una maniobra por parte del contribuyente, una concepción por parte del responsable de su criminalidad del acto, es decir, de que su conducta va contraria a una norma y sabiendo que su conducta es contraria a una norma, sigue adelante para poder lograr el elemento objetivo. ¿Cuál es el elemento objetivo? Ocultar materia imponible. Entonces tiene que haber una maniobra desplegada por parte del contribuyente o responsable, sabiendo que su conducta es contraria a la norma y a pesar de ello, seguir adelante para poder evitar el pago o evitar declarar materia imponible. Entonces, lo primero tiene que haber un ardid o un engaño. Esto no lo vamos a tomar, es para que ustedes sepan bien lo que es el concepto de dolo. Ese ardid o engaño también tiene que ser idóneo para poder engañar al fisco. ¿Qué significa que tiene que ser idóneo para poder engañar al fisco? Significa que tiene que haber conocimientos técnicos por parte del responsable, tiene que haber toda una planificación, tiene que haber toda una estrategia para evitar el pago de la materia imponible y que el fisco no se dé cuenta. Por ejemplo, si yo les digo, siempre doy este ejemplo, hoy es viernes, puede ser una ardida o un engaño para que ustedes crean que hoy es viernes y no lunes, pero ¿es idóneo para engañarlo a ustedes? Ya tienen 21, 22 años o más, van a quinto año, son especialistas en derecho tributario y están todos para la promoción. ¿Esa mentira es idónea para engañarlo a ustedes? No, es muy burda esa mentira. Entonces, bueno, lo que se dice en materia tributaria es que tiene que haber todo un conocimiento técnico, una estrategia, una planificación para que engañar al fisco y no se dé cuenta que yo estoy evitando el pago de la materia imponible. Tercer parte de este requisito de dolo, para que se dé la infracción dolosa en materia tributaria, es que tiene que haber un efectivo impuesto dejado de pagar. Como vimos también en el artículo 45, que ya lo dije, para las infracciones materiales, tiene que haber una efectiva afectación a la renta pública. Es un delito de daño concreto y real, no es de peligro. Tiene que efectivamente haberse afectado el erario público, la plata que maneja el fisco, un ilícito de resultado. Así lo vimos el jueves. Y además ese dolo, como regla general, tiene que ser probado por el fisco. No es que el fisco dice, bueno, usted actuó con dolo, listo. Infracción del artículo 46, que es mucho más grave que el del artículo 45. No, como regla general, el dolo, como es una infracción de mayor envergadura, tiene que ser probado por parte del fisco.
No solamente lo digo yo, en realidad no lo inventé yo, no lo inventó Nico, capaz que Diego Rubio sí, porque sabe tanto. Bueno, Nico también, Ezequiel también, pero eso definición sale de la doctrina. Pero esa definición de la doctrina también fue de alguna manera receptada por el fisco, por AFIP, ahora AFIP, próximamente ARCA, no sé cómo. En la instrucción 7 del 2020, ya vimos el jueves, ya la mencionamos, esta instrucción establece ciertos parámetros, bueno, ciertas definiciones de algunas partes de la ley 11.683, principalmente la parte sancionatoria, pero la propia instrucción 7-2020, en el punto 3.4.1, dice que debe hacerse probada en forma clara y suficiente la intención dolosa de defraudación. O sea, ya dice que el dolo debe ser probado por parte del fisco. Dice, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño y no solamente el resultado omisivo del gravamen. Es decir, que el fisco no puede ir a decir, se omitió el pago del impuesto, entonces dolo. No, no, no. No con esa mera invocación es suficiente para que proceda el dolo, y ya lo dijo la jurisprudencia. O sea, chocolate por la noticia lo que dice AFI. Pero bueno, es bueno que lo diga, porque de esta manera sabemos que está receptando lo que piensa la jurisprudencia y la doctrina. Y después continúa que dice, en orden para considerar la defraudación fiscal, deberá acreditarse fehacientemente el ánimo defraudador. O sea, viene a ratificar que el dolo tiene que ser probado por el fisco, digamos. Eso es, de alguna manera, bueno. No agrega nada a lo citado por la doctrina y la jurisprudencia, pero es bueno que el propio fisco lo reconozca, digamos. Bueno, dando esta definición doctrinaria de dolo, vamos puntualmente a los bifes. Artículo 46, que habla de, ahí arrancan las infracciones dolosas, dice el que mediante una ardid, o el que mediante una declaración maliciosa, el que mediante una declaración engañosa o una ocultación maliciosa defraudar al fisco, va a ser sancionado con un monto de 2 a 6 veces del importe del tributo evadido. Bueno, una definición más, palabras menos, pero más o menos así lo dice el artículo 46 de la ley 11.683. Entonces, el ardid o engaño puede ser a través de una declaración engañosa, es decir, a través de una declaración jurada presentada de manera incorrecta, una declaración jurada presentada de manera inexacta, o puede ser también mediante una falta de presentación de declaración jurada, para que proceda el tema del dolo. ¿Cuál va a ser el monto de la sanción? 2 a 6 veces el importe del tributo evadido, es decir, el importe del tributo dejado de pagar. Ya vimos que son ilícitos de resultado. Entonces, si en mi declaración jurada original me daba impuesto, no tengo retenciones, percepciones, no tengo nada, me daba impuesto determinado 100 y era una declaración dolosa, ardidosa, engañosa, etcétera. Y en la rectificativa yo presento una declaración jurada cuyo impuesto determinado es 300. ¿Cuánto es el importe del tributo evadido? Original 100, rectificativa 300. 200. ¿Cuánto es 2 veces 200? 400. ¿Cuánto es 6 veces 200? 1200. Bien. Bueno, ese va a ser el importe de la sanción, de 2 a 6 veces del importe del tributo evadido. Genial. Bueno, hasta ahora muy fácil. Ya sabemos que el dolo, la definición de dolo, ardido, engaño, idóneo, afectación a la renta pública, probado por el fisco y el monto de la sanción. Genial. 2 a 6 veces. Bien. ¿Cómo hace el fisco para probar que un responsable actuó con dolo y no actuó con culpa? ¿Cómo hace? Cri, cri, como le dicen los grillos. Alguno que se le ocurra alguna idea. Bueno, la única forma certera que puede tener el fisco de saber que el responsable actuó con dolo es telepáticamente meterse en la cabeza del responsable al momento que cometió el ilícito. Porque el fisco podría querer aplicar dolo y el responsable decir, me equivoqué, fue imprudente, fue negligente. No es que yo quise lograr ese resultado, fue de torpe que lo hice. ¿Cómo hace el fisco para decir, no, en realidad vos no lo hiciste de torpe, vos desplegaste toda una maniobra para ocultar la materia imponible? Entonces, como el fisco no sabe, la única certeza que podría tener es teletransportarse a la mente del responsable a ver qué pensaba al momento de la comisión del ilícito. Entonces, como es imposible que eso pase, es muy imposible que eso pase, el fisco podría demostrar el dolo, podría demostrarlo, pero tendría que ser muy burdo para que lo pueda demostrar, digamos.
Tendrá que desplegar toda una mano, tendrá que contratar a Carrizo, Rubio y Gatas, para, aparte de AFIP, para que sepa que el responsable pudo actuar con dolo, para que realmente puedan probarlo. Entonces, como es muy difícil que el fisco pueda probar el dolo de esa manera, es cuando viene el artículo 47, que ven, es lo que tornaría operativo el artículo 46. ¿Qué significa que tornaría operativo el artículo 46? Que ahí es cuando sería más factible que el fisco pueda probar el dolo del responsable al momento de la comisión del ilícito. ¿Qué nos dice este artículo 47? No habla de presunciones de dolo, pero Pedro Ignacio era el del jueves. Pedro Ignacio, ¿cómo se llamaba? Argano, Artegano y Aldana, estaban los dos sentados juntos. ¿No está ninguno de los dos? Bueno, pero usted podría decir, este profesor está loco, que es verdad, me acaba de decir que el dolo tiene que ser probado por el fisco y ahora me dice que el artículo 47 dice que el fisco puede presumir el dolo. ¿Estamos todos locos? Sí, estamos todos locos, eso no lo niego. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Pero el artículo 47 habla de que el fisco puede presumir el dolo, primero salvo prueba en contrario, que ya lo vamos a ver en un ratito. O sea, primero estas presunciones de dolo admiten prueba en contrario y por lo tanto son constitucionalmente válidas. Y segundo, no es que el fisco puede presumir el dolo así porque se le da la gana, sino que el artículo 47, de manera taxativa, menciona que si se dan ciertas situaciones, ciertas características que dice la ley, y el fisco puede probarlas fehacientemente, es decir, que no hay duda que esos hechos pasaron, están probados de manera clara, suficiente y comprobada. Entonces, si el fisco puede probar si esos hechos puntuales que menciona el 47 se dieron en la realidad, el fisco razonablemente podría presumir que la conducta del responsable fue dolosa. Entonces, partimos de un hecho cierto, que son los diferentes incisos mencionados en la ley 11.683, artículo 47, que si el fisco prueba de manera clara y concreta que esos hechos pasaron, puede inferir que la conducta del responsable fue dolosa. Tenemos un hecho primero, que es un hecho inferente, claro, conocido y concreto y real, y del cual se infiere un hecho inferido, probable que eso pase. ¿Admite prueba en contrario? Por supuesto que esto admite prueba en contrario. ¿Y por qué se establece esa presunción? Porque así sería lo que es el orden natural de las cosas. Si pasa este hecho cierto que menciona la ley, por el orden natural de las cosas y de los procesos, se podría inferir que la conducta del responsable fue dolosa. Pero el primer hecho, el hecho base, tiene que ser cierto, no tiene que haber menor duda de que ese hecho pasó. ¿Cómo podría ser el responsable para eximirse de responsabilidad? Podría atacar el hecho probable, es decir, podría decir que el hecho es verdad, que lo que dice el hecho cierto pasó, pero podría atacar de que su ánimo no fue defraudatorio, es decir, que no tuvo intención dolosa, o también inclusive podría atacar que no pasó el hecho cierto, que si bien la AFIP dice que pasó, el responsable podría decir que no pasó. Entonces, si desvirtúa el hecho base, se cae la presunción. Pero también podría desvirtuar ese hecho probable. ¿Por qué? Porque ese mismo artículo 47 dice que estas presunciones admiten prueba en contrario. La instrucción 7 del año 2020 de AFIP, chocolate por la noticia, pero es bueno, viene también a ratificar esto que estamos diciendo ahora, que dice que en el caso de las presunciones de dolo, el artículo 47, debe acreditarse fehacientemente los hechos que determinan su aplicación. ¿Cómo deben ser estos hechos? Ciertos y no meramente conjeturales. La descripción de los hechos y elementos nace de bla, 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 bla. Pero en conclusión, esta instrucción 7 de 2020 viene a ratificar lo que dice la ley y la jurisprudencia, y es bueno que así pase, digamos, que ya tengamos la certeza de que así lo piensa la AFIP. Sí, un poquito más. Bueno, ya vimos que estas presunciones admiten prueba en contrario, por eso son constitucionalmente válidas, y la jurisprudencia dice que lo que pasa acá es que se invierte la carga de la prueba, de alguna manera, porque si tenemos un elemento objetivo y luego el fisco, de manera probada, fehaciente, etcétera, etcétera, pruebe el hecho cierto,
puede presumir el dolo y queda en cabeza del responsable invertir la carga de la prueba, es decir, desvirtuar la presunción de dolo para eximirse de responsabilidad o podría eximirse de responsabilidad o decir que su conducta no fue dolosa, sino que fue culposa para en consecuencia tener una sanción menor. Bien, entonces, estas presunciones de dolo enumeradas en el artículo 47 están mencionadas de manera taxativa, o sea, son esas y no son otras. No es de manera enunciativa, sino de manera taxativa. ¿Qué significa de manera taxativa? Que son esas y no son otras. No podemos analógicamente decir, el fisco no podría decir, esto podría ser un hecho cierto para que se presume el dolo. No, son esas y no son otras. Bien. El artículo 47, inciso A, dice que se va a poder presumir el dolo cuando haya, esto es un resumen hecho por mí, no es que así lo dice puntualmente el inciso A, B, C hasta el F, ¿no? Así más o menos lo dice la ley. El inciso A habla de una grave contradicción entre lo registrado, o sea, la documentación, etcétera, con los datos que surgen de las declaraciones juradas. Acá lo que dice es que cuando hay una contradicción y grave, ya vamos a decir grave, detenernos un poco en el concepto de grave, pero ahí es cuando una contradicción entre los documentos, entre las registraciones contables, los asientos y la contabilidad de los papeles, con lo que está contenido en la declaración jurada. O sea, el documento dice 100 y la declaración jurada dice 60, ¿no? Bien. Acá tenemos un gran problema subjetivo porque el artículo 47, inciso, habla de grave. ¿Qué es grave? ¿Quién determina qué es grave? ¿Quién dice? Para mí puede ser grave, para Ezequiel no, para Nico más o menos. Entonces, acá tenemos un problema que no sabemos qué es grave. Eso, grave, en definitiva, lo va a definir el juez administrativo al momento de aplicar la sanción. Pero deja margen a discreción del juez administrativo, lo cual no es bueno en materia tributaria ni hablar en materia sancionatoria. Pero así lo dice la ley. Sí podemos tener algunos parámetros de gravedad en base a montos y cantidad de operaciones. No es lo mismo equivocarse en un peso en una operación de 10 millones que equivocarse en 9 millones en una operación de 10 millones, digamos. Eso sí podría ser un elemento, un parámetro para determinar si es grave o no la contradicción. Otro elemento que podríamos considerar para ver si es grave o no es la cantidad de operaciones. No es lo mismo equivocarse en una operación de un peso en 10.000 operaciones y en un total de 10.000 millones de pesos, que equivocarse en el 99% de las operaciones que determinan el 99% de la materia imponible, ¿no? O sea, eso podrían ser parámetros para determinar si es grave la contradicción. Hay un caso de la jurisprudencia que se lo explico para que lo tomen, para que lo entiendan. No lo voy a subir porque no lo vamos a evaluar, que es B corta F jeans, where Argentina S.A., en una declaración jurada del impuesto a la ganancia mínima presunta. Ustedes ya son nuevos, creo que ni conocen este impuesto, los viejos sí lo conocemos. Vos no sé si vos lo llegaste a estudiar. Justo lo derogás el año que hizo FICA. Acá tenemos un pendejo. Nosotros somos viejos. Bien. La declaración jurada, ¿a ustedes lo conocen este impuesto o no lo vieron? Más o menos. ¿Cómo? No lo conocen. Bueno, el impuesto de ganancia mínima presunta es un impuesto que es un porcentaje del activo, que era como complementario de ganancia, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Esta sociedad presentó el impuesto, la declaración jurada del impuesto a la ganancia, pero no presentó la declaración jurada del impuesto a la ganancia mínima presunta, que generalmente se presenta como de manera conjunta, es como si fuera ganancia y bienes personal en persona humana. Bien, no la presentó. Dice, ¿qué pasó? Agarró el fisco, dijo, no la presentaste, te daba a pagar multa dolosa por omisión, por no haber presentado la declaración jurada, y por una ocultación maliciosa de una declaración jurada, un impuesto que te daba a pagar. ¿Qué hizo el contribuyente, bien asesorado por los doctores Carrizo y Gatas? Dijo, si la declaración jurada no estaba presentada, ¿cuál es la contradicción? La contradicción tiene que ser entre un documento y la declaración jurada. Acá los documentos y la registración estaban bien. Si la declaración jurada no estaba presentada, ¿dónde está la contradicción? Es más, la presentó a instancia de una inspección y coincidía perfectamente entre lo que decía la declaración jurada con las registraciones. Entonces, ¿dónde está la contradicción? Si la declaración jurada está presentada y bien, está bien, la presentó después de una notificación de un orden de intervención.
pero su conducta no encuadraba, atacó el hecho cierto, dice, si no hay contradicción, si coinciden. Entonces, en ese caso, el Tribunal Fiscal o la Cámara, no me acuerdo quién, revocó la resolución de multa aplicada por el fisco. ¿Entienden bien? O sea, tiene que darse puntualmente lo que dice el tipo penal. Si no se da, no procede la sanción. En ese caso, además, inclusive, tenía pago anticipo de mínima presunta por casi el 80% del impuesto, o sea que encima lo tenía casi pagado en su totalidad. Pero lo más importante es lo primero, digamos. No había contradicción si teníamos documento y declaración jurada y ambas coincidían. ¿Dónde está la contradicción? Mucho más que ni siquiera era grave porque no había. Esto es un ejemplo para que vean la precisión al momento del fisco de aplicar sanción y para que un sujeto sea penalmente responsable. Vamos al inciso B. Están pintados de color, no sé si lo llegan a ver porque son muy parecidos. Generalmente el fisco cuando invoca las presunciones de dolo lo cita de manera conjunta. El inciso B habla que cuando haya grave, de vuelta aparece esta bendita palabra grave, grave incidencia en la determinación de la materia imponible por datos inexactos en las registraciones. Acá ya no hay contradicción entre la registración y la declaración jurada, sino que ya las registraciones están de manera defectuosa y en consecuencia la declaración jurada. Es decir, la realidad es que mis ventas fueron 100, pero yo tengo registrado 40, digamos, como para poner un ejemplo claro. Entonces, el inciso B es cuando hay una grave incidencia en la determinación de la materia imponible por datos inexactos en las registraciones. Yo vendí por 100, pero declaré ventas por 40. En mis registraciones, en mi factura, tengo ventas en defecto. Vuelve a venir esta palabra grave, lo cual no es muy amigable en materia tributaria ni hablar en materia penal, que tiene las mismas consideraciones que dije antes, y como parámetro están los mismos que dijimos recién a los efectos de poder determinar si es grave. Podemos ver montos, podríamos ver cantidad de operaciones, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? No tienen dudas. Bien. Vamos al inciso C. Como dice el S, si tienen dudas, o soy muy bueno o soy muy malo. Por eso es lo bueno, no ser gris. O ser bueno o ser malo, pero nunca media. Hay una frase que no la puedo reproducir, yo se la voy a reproducir. Bueno, inciso C. Se puede presumir el dolo cuando haya una inexactitud proveniente de la manifiesta disconformidad con las normas aplicables al caso. De vuelta, en realidad este inciso cita los dos anteriores, dice A y B, cuando se producen los A y B, y hay una manifiesta disconformidad con las normas aplicables al caso. Volvemos a tener una palabra que yo se la remarque en negrita, que es manifiesta. ¿Cuándo es manifiesta la disconformidad? ¿Cuándo es manifiesta? ¿Cuándo es más o menos manifiesta? ¿Cuándo es poco manifiesta? ¿Cuándo es un cuarto manifiesta? ¿Cuándo es mucho manifiesta? ¿Cómo? ¿Cuándo presenta qué? Claro, pero la manifiesta disconformidad con la norma aplicable al caso. ¿Cuándo sabemos si hay una manifiesta disconformidad o cuándo hay poca disconformidad con una norma? O sea, evidentemente es contrario a una norma, eso seguro, no sigue una norma. Pero ¿cuándo sabemos si es manifiesta y cuándo no? Claro, me notifica. Puede haber una disconformidad que es poca manifiesta y una que es mucha manifiesta. En los dos casos no es acorde a la normativa. ¿Cuándo sabemos que es manifiestamente? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque si es manifiesta, aplica la presunción de dolo. ¿Se entiende? Vos presentás una declaración jurada grabando tus ventas a una alícuota del 30% en ganancia cuando va al 35%. ¿Cómo sabemos si eso es manifiesto? La ley te dice el 35, vos aplicás el 30. ¿Cómo sabemos si esa alícuota en defecto va en manifiesta disconformidad con las normas aplicables? Va en disconformidad seguro. ¿Cómo sabemos si es manifiesta? ¿Cómo? Por la claridad de la ley. Eso sería un buen argumento. Entonces, cuando hablamos de manifiesta disconformidad, como aclaró complemento Ezequiel, no tenemos que estar hablando de cuestiones de dudosa interpretación. ¿Cuándo tenemos una cuestión de dudosa interpretación? Que lo vimos el jueves. Con error excusable, vimos que había una exención de IVA que no estaba clara, que había un fallo del Tribunal Fiscal que avalaba una postura
otro fallo de tribunal que avalaba esa postura, y después tenemos un fallo de Cámara que iba en contra. ¿Eso era claro que involucraba la exención? No estaba muy claro lo que involucraba la exención. Ahí sí podemos hablar de una cuestión de dudosa interpretación en la cual no habría una manifiesta disconformidad de las normas aplicables al caso. Entonces, de vuelta entramos en un terreno subjetivo, habría que ver qué es manifiesta disconformidad, pero cuestiones que tengan fallos contradictorios, cuestiones complejas, oscuras o novedosas, ya ahí sí podremos decir que no tenemos manifiesta disconformidad con la norma, digamos. Bien, en todos los casos, si el fisco quiere invocar la presunción de dolo del artículo 47, inciso C, debe comunicar cuál es la norma quebrantada, o sea, cuál es la norma violada. Es decir, la ley, el decreto, la resolución dice que usted debió haber hecho esto y usted hizo esto otro, pero debe indicar la cual. No puede decir, usted actuó con dolo porque tuvo una manifiesta de conformidad con las normas, hacia remitirse genéricamente. Tiene que decir puntualmente cuál es la norma que debía ser aplicable y en consecuencia yo no la cumplí. ¿Se entiende? Es decir, la ley del impuesto a la ganancia, el artículo cual, inciso tal, dice tal cosa y usted aplicó otra cosa, la cual no es conforme a derecho, no es conforme a lo que dice la ley. Y en consecuencia, omitió el pago del impuesto, bueno, y hay una manifiesta de conformidad, entonces como ese hecho cierto pasó, presumo el dolo, invierta la carga de la prueba, que quiere eximirse de responsabilidad o que su conducta no sea dolosa. Tendrían que ser cuestiones que no sean de dudosa interpretación, digamos, justamente, para que haya una manifiesta disconformidad con las normas aplicables al caso. Por ejemplo, ¿cómo? Exacto. Si la norma no es clara, ahí estamos hablando de unas cuestiones de dudosa interpretación. Una norma que no es clara, una norma, por ejemplo, que no es clara y en consecuencia tiene fallos en ambos sentidos, ahí estaremos hablando de una cuestión de dudosa interpretación en la cual no hay una manifiesta de conformidad. Ahora, como dice Nico, si yo declaro en bienes personales mi, no sé, mi cuenta corriente, por ejemplo, mi cuenta corriente en pesos como exenta, y la norma es clara. Le dice que exime caja de ahorro, no cuentas corrientes, digamos. Como dice usted, ¿qué querés inventar? Digamos. O sea, no hay ninguna duda que la cuenta corriente está grabada. Digamos. No hay dudosa interpretación, no hay fallas contradictorias, no hay nada. Bien, dudas hasta acá. Continuamos al inciso D. ¿Cuándo puede presumir el dolo el fisco? Cuando no se lleven o exhiban libros o documentos, registraciones, y eso carezca de justificación por el volumen de las operaciones, capital invertido, etc. Bien. Esta, yo no conozco ningún caso que le haya aplicado el fisco, generalmente aplica las del A, B y C, pero acá un ejemplo burdo podría ser, por ejemplo, una sociedad que tenga un volumen muy importante de operaciones, vamos a poner un ejemplo, Arcor, y digan, no llevo bien el fisco, diga, registraciones contables, no llevo. No sabía que tenía que llevar. El volumen de operaciones, cotiza en bolsa, etcétera, etcétera, naturalmente tiene que llevar. Ahora, si van a inspeccionar al kiosco de la tía Chochi metida en el medio del norte, que tiene un cliente por día, bueno, por el volumen de operaciones, la lejanía, la ubicación, etcétera, etcétera, no sé si el fisco podría presumir el dolo en ese caso concreto. Ahora, en contribuyentes de mayor envergadura, bueno, no puede desconocer, digamos, que tiene que llevar libros, registraciones, documentos, etcétera. Inciso E, cuando se utilizan estructuras jurídicas inadecuadas, siempre que en esa estructura jurídica se oculte o tergiverse la realidad económica. Esto está vinculado cuando ustedes vieron principios de la realidad económica. Acá en este inciso, que no se aplica mucho, de hecho el fisco no conozco que lo haya aplicado, mezcla el hecho cierto con el hecho inferido, porque que se utilice una estructura jurídica inadecuada, eso va a ser a criterio del fisco, digamos. Es como que la doctrina no es muy amigable con la aplicación de este tipo de presunción de dolo, porque hay el hecho inferente y el hecho inferido medio que se mezclan, digamos, medio que coinciden, porque que sea inadecuada
va a quedar un poco a criterio del juez administrativo al momento de sancionar. Pero como se mezclan un poco, no es de mayor utilización por parte del fisco. Y el inciso F, que no tiene antecedentes porque fue incorporado el 30 de diciembre del año 2017, es cuando no se utilicen instrumentos de control, medición, etcétera, de mercadería tendientes a facilitar la verificación y fiscalización por parte del fisco. Son instrumentos de, por ahí hay pesaje de mercadería, de los camiones, productos primarios, etcétera, que suele haber en la ruta, puede referirse a eso. De todas maneras, esto no hay antecedente de nada, por lo menos que yo tenga conocimiento. Aquí el doctor Carrizo nos va a complementar la clase. Yo entiendo más que, hola chicos, yo entiendo más que los instrumentos de medición y control son un poquito más ajenos a los controles de ruta. Por ejemplo, los que se dedican a la molienda de granos tienen laboratorios internos que AFIP los obliga a ponerlos, en donde están monitoreados externamente por el fisco, y todo lo que pasa por ahí, el fisco tiene el control pertinente de la cantidad de mercadería que utilizaron, cuánto pesaba, la producción final, etcétera, etcétera. Me parece que el control de ruta es un hecho externo al contribuyente. Bien. Muchas gracias, licenciado. Bien. Visto estas presunciones de dolo, tenemos un fallo que este sí se lo voy a subir, que es Massa Generoso y Massa Alberto de la Corte del 6 de abril del 89, que dice que las presunciones del artículo 18, ¿se acuerdan de las presunciones para determinar la obligación tributaria? Bien. Esta presunción es tan buenísima para determinar la obligación tributaria declarada en defecto o no declarada directamente. Pero no son suficientes estas presunciones, ni pueden tampoco servirse de base para acreditar la conducta dolosa del contribuyente. Es decir, esa presunción fue fantástica para determinar una obligación tributaria. Ahora, si el fisco, como el responsable, declaró o no declaró en defecto o no declaró directamente la obligación tributaria, y si el fisco quisiera aplicar sanción a través del dolo, no basta mencionar como que ingresó el impuesto en defecto que no lo ingresó, sino que además, si quisiera invocar el dolo, tendría que servirse de otros elementos de prueba que permitan acreditar la conducta dolosa tendiente a defraudar los intereses del fisco. ¿Entiendes? O sea, por un lado tenemos la presunción en el 18 para determinar la obligación tributaria. Y si el fisco quisiera invocar la conducta del responsable en el dolo, se hace un punto y aparte, digamos. Tiene que decir cuáles fueron los mecanismos, cuál fue el ánimo defraudatorio, cuál fue la ardid, cuál fue el engaño, cuál fue la planificación, cuál fue la estrategia para acreditar la conducta dolosa del contribuyente. Esa presunción fue para determinar la obligación tributaria. Para aplicar dolo ya es punto y aparte, como que arrancamos de nuevo, digamos, para acreditar el ánimo defraudatorio. Si el fisco no pudiera acreditar el ánimo defraudatorio, ¿qué sí puede invocar? ¿Qué parte del elemento subjetivo sí podría invocar? La culpa, exactamente. Y aplicar en consecuencia el artículo 45. Sí. Sí, se pueden dar de manera, acá es bien lo que dice la alumna, se pueden dar de manera conjunta estas presunciones. De hecho, el fisco, en la generalidad de los casos, lo que son las A, B y C, siempre de las tres cita dos, o las tres inclusive. Puede citar una, ¿no? Pero generalmente cita dos o las tres, porque están íntimamente vinculadas, digamos. Bueno, continuamos. Más abajo si es que hay, no sé si hay. Gracias. Hace todo, es como mascherano, sirve mate, aporta, baja lo de las clases. Bien, este tema que vimos que la determinación de la obligación tributaria sobre base presunta sirve para determinar la obligación tributaria, pero no para acreditar la conducta dolosa, también fue receptado por AFIP en la instrucción 7-2020 en los puntos 341 y 343. Y dice lo mismo que dije recién, de no poder acreditar la conducta dolosa de manera subsidiaria, se aplicará el artículo 45, es decir, la culpa y la sanción va a ser menor. Vamos al artículo agregado a continuación del artículo 46, o sea, 46.1, que es aprovechamiento indebido de beneficios de naturaleza tributaria. No vamos a repetir lo que dice el artículo, pero básicamente es
Si alguien obtiene una devolución, un recupero, un reintegro de impuesto, ¿no? De manera fraudulenta, la sanción va a ser de 2 a 6 veces del monto del importe aprovechado, percibido, utilizado. Es decir, si un responsable solicita un reintegro de manera fraudulenta, es decir, un reintegro que no le corresponde y lo hace con un ardid, con un engaño, con una planificación, con una estrategia para que el fisco no se entere y lo engaña y lo obtiene, la sanción va a ser de 2 a 6 veces del monto aprovechado, percibido o utilizado. O, por ejemplo, un reintegro, un subsidio, lo que sea. Tiene que salir plata del fisco y entrar en el patrimonio del responsable. Este artículo 46.1, lo pueden escribir ahí si ustedes quieren en la ley, está íntimamente vinculado con el artículo 3 del régimen penal tributario. La diferencia con el régimen penal tributario es que si se supera cierto monto, no solamente que va a tener sanción administrativa, sino que va a tener sanción penal de prisión. ¿Puede tener las dos? En principio tenemos entendido que sí. Va a haber que esperar a la sentencia en sede penal, pero sí, está bien vinculado. Entonces, el régimen penal tributario dice que si pasa eso y supera cierto monto, tiene sanción de prisión. El artículo agregado, continuación del agregado, continuación del 46, o sea, el artículo 46.1.1, habla de la simulación de cancelación de obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social. Acá sí habla o menciona el tema de la seguridad social. Entonces, si un responsable simula la cancelación de obligaciones tributarias o de recursos de la seguridad social, la sanción va a ser de 2 a 6 veces del monto del gravamen cuyo ingreso se simuló. Es decir, si yo tenía un impuesto o una obligación de la seguridad social de 10, una obligación de 10, a pagar de 10, y yo simulé 10, ¿de cuánto va a ser el monto de la sanción? O sea, yo simulé la cancelación de la totalidad. ¿De cuánto va a ser la sanción? ¿De cuánto? ¿De 20 a cuánto? De 20 a 60. Ahora, si la obligación tributaria o el recurso de la seguridad social era 10 y yo simulé 6, 4 los pagué bien, pero 6 los simulé, ¿de cuánto va a ser el monto de la sanción? ¿De 12 a cuánto? De 12 a 36. O sea, de 6 por 2, 12, a 6 por 6, 36. Bien. También pueden notar en la ley que está vinculado con el artículo 10 del régimen penal tributario, que dice que si se supera cierto monto, no solo va a tener la sanción administrativa, sino que puede tener sanción de prisión. ¿Cómo? Podría, en connivencia con un funcionario de AFIP, adulterar los registros informáticos, que ha pasado, y simular la cancelación. Bueno, y lo que vimos el jueves, por ejemplo, yo podría inventar, no sé si esto pasó en la jurisprudencia, no sé si alguno de los chicos sabe, yo podría inventar retenciones y percepciones falsas, permanentemente y de manera recurrente. Por eso yo el jueves dije, si es una única vez de un importe no tan significante, bueno, no sería una declaración jurídica exacta y no estaría sujeto a sanción. Ahora, si yo permanente o recurrentemente voy inventando retenciones y percepciones y con eso pago una obligación tributaria, bueno, eso podría ser una simulación. No sé, ¿ha único algún caso en la República de Deloitte? No, Price, perdón. Bien. Retenciones inventadas. Él tiene, viste, el perro verde, el quinto pelo al huevo. Como graban las clases, se pierden la mejor parte. Me contó un amigo de un amigo. Sí, sí. Que tenía otro amigo que su primo trabajaba en AFIP y este primo lo que hacía era te transfería saldo de libre disponibilidad a tu cuenta corriente por el total de la deuda que vos tenías y vos entrabas y compensabas. Obviamente que esos saldos eran improcedentes totalmente. Cambió la administración hace un tiempo ya y cuando cambia la administración revisan, se dan cuenta de que esto se hacía mucho, me acuerdo, hubo muchos casos de esto, y invitaron a los contribuyentes en ese momento a que cancelen la deuda, los intereses y no le pusieron multa porque si seguían, impulsaban la denuncia penal, se entendía que había mucha gente del fisco que iba a quedar implicada, entonces yo creo que por eso fue que los invitaron a
rectifiquen, paguen lo que tengan que hacer, pero se ha pasado mucho y mucho, con mucho más naturalidad en tiempos pasados cuando no estaba todo tan informatizado, era más simple. Buenas tardes, profes. Hola, Tommy. Hola, S. Es un placer tenerlo como oyente del doctor Eduardo Martín Gorosito. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Ansioso por escuchar tu aporte. En relación a lo que decías recién, Tommy, las mayores cantidades de denuncias penales tributarias por este delito, que es la simulación de cancelación de obligaciones tributarias, se han dado por esta circunstancia que vos mencionabas. Es la simulación de saldos a favor generados por retenciones falsas, inexistentes, y la utilización de esos saldos a libre disponibilidad que sabía que eran falsos el contribuyente para cancelar otras obligaciones, y en un momento anterior a la reforma el régimen penal tributario no tenía monto mínimo, con lo cual había tramitado en los juzgados penales muchas denuncias de estas por montos ínfimos que no superaban los 2.000 pesos, 10.000 pesos, 20.000 pesos. Después se modificó la ley penal tributaria y se estableció un umbral mínimo para evitar esto, que hoy ya quedó bastante desactualizado, pero era justamente esta maniobra la que vos mencionabas, Tommy, la que se utilizaba y la que generó muchas denuncias penales. Así que era la típica. Buenísimo, Edu. Muchísimas gracias. Ese no lo puedes maximizar más. Ah, perfecto, gracias. Bien, ya vimos el 46.1.1, ahora vamos al 48, que lo mencionamos un poco el jueves, que era los agentes de retención y percepción que actúan como tales, es decir, retienen y perciben, tienen los fondos en su poder, están obligados a hacerlo, y no ingresan el importe de las retenciones y percepciones al vencimiento, o sea, lo ingresan de manera extemporánea, o mucho peor, no los ingresan. Entonces, la ley los sanciona con una multa de 2 a 6 veces del monto de la retención y percepción que se retuvo o que se percibió y no le ingresó al vencimiento. Es decir, que acá el dolo prácticamente ya nace, se gesta, digamos, con el solo hecho de no ingresar el importe de las retenciones y percepciones al vencimiento. Naturalmente que puede el agente de retención y percepción eximirse de responsabilidad demostrando por qué no ingresó el importe de las retenciones y las percepciones al vencimiento. Por supuesto que sí, y ha pasado, y hay casos de jurisprudencia que lo ha ingresado 1, 2, 3 días más tarde o inclusive más, el capital justo con su interés resarcitorio, demostrando claramente cuáles fueron las causas por las cuales las ingresó de manera extemporánea y el fisco le dio la razón a estos agentes. Pero la regla general, por cómo está redactada la ley, es ingresa fuera de término, o sea, un día tarde, un segundo tarde, multa de 2 a 6 veces del importe de la retención y percepciones que no ingresó al vencimiento. Un caso claro que podemos mencionar, si el día del vencimiento colapsan los sistemas, hay feriados bancarios, lo que sea, y el responsable lo ingresa al día siguiente, junto con interés resarcitorio de un día, inclusive podría hasta no ingresar los intereses, pero bueno, es tema de otra clase. Pero supongamos que ingresa el capital un día de tarde, junto con los intereses, sin que el fisco le haya notificado nada, sin que el fisco le haya abierto un orden de intervención, parecería ser que si puede probar todo eso el agente, su conducta no sería reprochable, digamos. Pero, como está redactado la ley, un día tarde, sanción. Por eso, como dice el doctor Gorosito, ¿qué tiene que hacer la agente de retención y percepción? Apenas se levanta, ingresar el importe de la retención y percepción. No tiene que meditar, no tiene que invocar el Deepak Chopra, no tiene que leer las novedades del día, ni leer el ámbito financiero en Infobae, ni darle de comer. ¿Cómo se llamaba tu hija? Ni darle de comer. Está llorando la Justina, hija de Nico, y Nico dice, para que llame a todos mis clientes de agente para que lo paguen, y después le da de comer a la pobre Justina llorando 1 hora sin comer. Pero bueno, no quiere que sus clientes tengan este problema. Y no solo ese, sino que el artículo 4 del régimen penal tributario dice que los agentes de retención y percepción, que actúan como tales, no les ingresan al vencimiento, supera cierto monto y pasa cierto plazo,
van a tener sanción de prisión, cuyo monto también ha quedado desactualizado. Los agentes sí se da el monto de la sanción. Por lo menos a nivel nacional, cuando los ingresan a los pocos días del vencimiento junto con los intereses, hay casos de jurisprudencia en los cuales ha revocado la sanción y el fisco no ha aplicado. Pero si no le ingresan y como consecuencia de eso el fisco notifica una orden de intervención, ahí sí ya me parece que están fritos, digamos, ya están más complicados para eximirse de responsabilidad. Y no las pago. Bueno, por eso te digo, ahora, ni siquiera las presenta. Bueno, es que todavía el fisco no, o sea, puede saber porque quizás su cliente o su proveedor se tomó el importe, pero no sabe, no salta automáticamente los registros informáticos. Pero el día que la presente, salta en el acto. Sí pasa más a nivel provincial. A nivel provincial sí son más estrictos. Lo ingresa tarde, multa. Bien, acá el doctor Carrizo muy diligentemente ya ha ido, ya vimos del 46, los agregados a continuación, al 48 inclusive. Ahora vamos al artículo 49. Infracciones materiales, reducción de sanciones. Vamos a volver a tocar el tema de reincidencia, para volver a reforzarlo. ¿Por qué lo vamos a volver a tocar el concepto de reincidencia? Porque para poder gozar de las reducciones del artículo 49, no hay que ser reincidente en infracciones materiales. Entonces, artículo 49 habla de reducción de sanciones. ¿Qué tiene que pasar para que pueda gozar de esta reducción de sanciones? No tengo que ser reincidente en infracciones materiales. ¿Qué es la reincidencia? La reincidencia se da cuando un responsable, ¿dónde está la reincidencia? Ya lo vimos el jueves, artículo 50.1, segundo párrafo. ¿Cuándo se da la reincidencia? Cuando tenemos un responsable que comete una infracción y en consecuencia tiene una resolución condenatoria. Con posterioridad a esa resolución condenatoria, esta resolución queda firme. Con posterioridad a que ha quedado firme esta primera infracción, comete una nueva infracción. Esta nueva infracción es de la misma naturaleza que la primera infracción y además no han pasado más de 5 años desde la resolución condenatoria de la primera infracción. Entonces, si se dan todos esos requisitos, este responsable va a ser reincidente. Y si es infracciones de la misma naturaleza, ¿qué es misma naturaleza? Materiales con materiales, formales con formales. Eso es misma naturaleza a los efectos del artículo 49. Entonces, si cometió anteriormente, con todas las condiciones que dimos recién, una infracción material, va a ser reincidente en infracciones materiales. Y si va a ser reincidente en infracciones materiales, no va a gozar de los beneficios de reducción de sanciones del artículo 49. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bien, vamos un poquito más abajo de ese, gracias. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para ser reincidente? Primero, cometer una infracción y que tenga una resolución condenatoria. Segundo, cometer una segunda infracción y que sea de la misma naturaleza, es decir, que sea material. Tercero, que la segunda infracción, el contribuyente responsable la cometa luego de que la primera infracción haya quedado firme. Cuarto, que al cometer la segunda infracción no haya transcurrido más de 5 años desde que se impuso la resolución condenatoria de la primera. Fíjese la cantidad de cosas o requisitos que tienen que darse para que un responsable sea reincidente. ¿Qué pasa si un responsable comete una primera infracción, comete una segunda infracción de la misma naturaleza, es decir, material? La segunda infracción la comete dentro de los 5 años de la resolución condenatoria de la primera, pero la primera todavía no quedó firme. No es reincidente. ¿Y qué sí va a haber? ¿Qué sí va a haber? Lo dice el mismo artículo 50.1, primer párrafo. Sí va a haber reiteración de infracciones.
¿Cuándo se da la reiteración de infracciones? Cuando comete dos infracciones de la misma naturaleza y no tiene resolución firme de ninguna de las dos. Entonces, comete dos infracciones de la misma naturaleza sin tener resolución firme de ninguna de las dos, ahí voy a tener reiteración. Por eso es reiteración. Acá estamos hablando de reincidencia. Bien, vamos a ejemplo de reincidencia. Caso número 1. Tenemos una primera infracción que tiene una resolución condenatoria. Pase el año 1, pase el año 2, al finalizar el año 2, esa resolución condenatoria queda firme. Entonces, si esta responsable comete una nueva infracción de la misma naturaleza en el año 3, 4 o 5, desde la resolución condenatoria de la primera, acá vamos a tener una primera infracción con resolución condenatoria que ha quedado firme, vamos a tener una segunda infracción de la misma naturaleza y se la convierte con posterioridad a que ha quedado firme la primera, es decir, en el año 3, 4, 5, y vemos en este caso que no pasaron más de 5 años desde la resolución condenatoria de la primera, si la comete la nueva infracción en el año 3, 4, 5, vamos a tener reincidencia. ¿Qué pasa si la comete en el año 1 o 2? Reiteración. ¿Por qué no va a haber reincidencia? Porque no hay resolución firme. Porque no ha porque la cometió antes de que quede firme la primera. Bien, bien al más allá también. Ya me había olvidado de usted, pasa que no los veo. Yo soy como Santo Tomás, si no lo veo, no lo creo. Bien. Vamos a la segunda. Segundo caso. Tengo una resolución condenatoria, una primera infracción con resolución condenatoria, pasa el año 1, 2, 3, 4, 5 y no queda firme en ninguno de los 5 años. Entonces, tengo una primera infracción con una resolución condenatoria, no queda firme ni en el año 1, 2, 3, 4 y 5, y yo cometo la nueva infracción con posterioridad al año 5. Vamos a tener una primera infracción con resolución condenatoria, supongamos que la segunda infracción la comete en el año 6. Entonces, tengo una primera infracción con resolución condenatoria, tengo una comisión de nueva infracción cometida en el año 6, con posterioridad a la primera que quedó firme, que supongamos que queda firme el 31 de diciembre del año 5, es de la misma naturaleza, pero pasaron más de 5 años desde la resolución condenatoria de la primera. Entonces acá en este caso, la comisión de la nueva infracción, si se realiza tanto en el año 1, 2, 3, 4 y 5, no va a haber reincidencia. Ahora, si la comisión de la nueva infracción la realiza en el año 6 y ya quedó firme la primera, tampoco va a haber reincidencia. ¿Por qué? Porque van a haber pasado más de 5 años desde la resolución condenatoria de la primera. ¿Queda claro con respecto a esto? Por ahí en los exámenes nosotros le damos el dato que ya es reincidente en infracciones materiales, pero por ahí no le damos el dato, sino que le damos todos los hechos y usted tiene que hacer una línea de tiempo. Una primera infracción, cuándo la resolución condenatoria, cuándo queda firme, si es que queda firme, y cuándo comete la segunda infracción. Y ahí tiene que ver si se cumplen todos los requisitos para ver si hay reincidencia. Y además tiene que ver si ambas son materiales, porque puede ser que la primera sea formal. Por ahí le damos todos los datos, pero la primera resulta que es formal. Bien, vamos al tercer caso. Tenemos una primera infracción con resolución condenatoria y esta primera infracción queda firme al finalizar el año 2. Entonces acá tengo un poco más completo el panorama de los casos 1 y 2. Si esta segunda infracción de la misma naturaleza yo la cometo con posterioridad a que haya quedado firme la primera y la cometo dentro de los años 3 a 5, voy a cumplir con todos los requisitos para tener reincidencia. Una primera infracción con resolución condenatoria, quedó firme, comete una segunda infracción de la misma naturaleza, con posterioridad a que haya quedado firme la primera, y fue realizado antes de que se cumplan 5 años desde la resolución condenatoria de la primera. Entonces, si yo la cometo dentro de los años 3 a 5, voy a ser reincidente. Ahora, si queda firme acá, cuando finaliza el año 5, o sea, entre el año 5 y el 6, yo voy a tener una infracción de la misma naturaleza cometida con posterioridad a que haya quedado firme la primera, pero pasaron más de 5 años desde la resolución condenatoria de la primera. Entonces, no voy a ser reincidente en infracciones materiales. ¿Alguien tiene alguna duda? Hable ahora o calle para siempre. Es taxativo, porque justo
Exactamente. Y voy a reproducir unas palabras que me dijo el profesor Guerrero hoy, porque esto merece. O Guerrero, vos le escribís a las 4 de la mañana y la deja de atender en la Olivia para responder. Me puso, si la ley no discrimina, el intérprete no debe hacerlo. Bueno, pero se refería a otra cosa. Ya le iba a decir a qué se refería. Entonces, en este caso, sí. Si la ley dice eso, tiene que pasar eso. No podemos aplicar la analogía. Ni hablar porque acá estamos hablando de materia tributaria. ¿Por qué Guerrero dice eso? Porque el jueves preguntaron de la reincidencia específica del artículo 45. ¿Se acuerda que hablamos de la reincidencia específica del artículo 45, primer párrafo, que podría ser inciso A con B, B con C, A con C, C con A, B con A, etcétera, etcétera? Y uno preguntó si qué pasa si yo antes cometí una infracción del 45A en ganancias y ahora cometo una del 45B en IVA, ¿no? O sea, dijimos a clase, Carrillo y yo, que sería reincidente, porque la ley no dice que tiene que ser del mismo impuesto, pero por la duda la consultamos con Guerrero y Guerrero dijo eso. Si el intérprete no discrimina, si la ley no discrimina o no especifica, el intérprete no tiene por qué hacerlo. Entonces, sí puede. Si yo cometí una del 45A en ganancias y luego cumplo con todos los requisitos para ser reincidente y cometo una del 45B en IVA, tengo el agravante de la reincidencia del artículo 45, primer párrafo. Bien. Pero acá estamos hablando de reincidencia, que es prima hermana de lo que habla el 45, pero estamos hablando de reincidencia para gozar de reducción y se refiere a infracciones de la misma naturaleza. Yo no hablo de infracciones específicas, hablo de la misma naturaleza, y cuando hablo de la misma naturaleza es materiales con materiales, formales con formales. ¿Queda claro esto? Puede ser cualquier impuesto. Me gusta la alumna de allá porque es como que aclara, es parecida a mí. Yo en la reunión le digo, bueno, resumiendo, porque viste, por ahí uno se fue con la idea A, el otro con la idea B, el otro con la idea C. Emi, en la clase que viene te vamos a sentar acá, si te animas. ¿No te animas? Ah, sería una buena integrante de la cátedra. Bueno, sí. La reiteración, bien, bien. Otra alumna que la vamos, mira, justo dos sillas. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Melis, ¿el tuyo? Kaila. Kaila y Melissa la vamos a subir acá a la próxima clase. Dice, ¿qué consecuencias tiene la reiteración? Muy buena pregunta. ¿Qué consecuencias puede tener? Si yo tengo reiteración, pero no soy reincidente. No recuerdo. Que se aplique. Puede ser en la prescripción, pero en materia sancionatoria, ¿qué consecuencia podría tener? ¿Cómo es? Sí. Sí, pase nomás. ¿Qué consecuencia puede tener la reiteración en infracciones materiales en materia tributaria? Y bueno, por eso les pregunto. Estamos en clase de música. Bueno, ¿escucharon a alumnos virtuales? Bueno, la consecuencia que podría tener en materia tributaria sería que, por ejemplo, en las infracciones materiales del 45 vimos que no hay mínimo máximo, hay un monto, que es el 100%, y si hay agravamiento, 200 de 300. Ahora, en dolosa sí hay mínimo y máximo, 2 a 6 veces. No es lo mismo un responsable que tenga reiteración que uno que no. Entonces, si un responsable no tiene reiteración, muy probablemente esté más cerca del mínimo. Ahora, si un responsable tiene mucha reiteración, muy probablemente no esté cerca del mínimo y tenga, en vez de 2, 3, 4, 5 o 6. Ese puede ser una consideración que tenga el juez administrativo al momento de graduar la sanción, porque la ley le fijó cierto margen al juez. Le dijo, la sanción va a ser entre 2 y 6, a criterio del juez administrativo, según los antecedentes del caso, la conducta del contribuyente, etc. ¿Qué instrumentos llevas ahí? Un piano, mira qué bien. Podría tocar Viva la Vida de Coldplay, ¿lo sabes tocar? Ah. Gracias. Chao. De hecho, el artículo de la ley 11.683, el 52, no sé si alguno, habla de atenuante y agravante al momento de aplicar sanciones. Debe estar mencionado ahí la reiteración, la conducta del contribuyente, la colaboración con la fiscalización.
Y la instrucción 7 de 2020 también. Dice, bueno, el juez administrativo al momento de aplicar sanción puede evaluar reiteración. 50.3. Bien, otras dudas. Bueno, ¿quedó claro el concepto de reincidencia? Volvemos a las fechas clave. ¿Cuándo queda firme la primera? ¿Por qué tengo que saber cuándo queda firme la primera? Porque con posterioridad a que quede firme, tengo que cometer la segunda. ¿Cuándo se comete la segunda? Porque la tengo que cometer con posterioridad que haya quedado firme la primera. ¿Y cuándo es la resolución condenatoria de la primera? Para ahí contar 5 años. Bien, cuando yo en los exámenes veo que hacen la línea y ponen todo eso, me da un placer. Lástima que de 700 son 3, pero bueno, no importa, son 3. Entonces, pregunta de examen. Si soy reincidente en infracciones materiales, ¿se aplica el artículo 49 de reducción de sanciones? No, no se aplica, bien. Si soy reincidente en infracciones formales únicamente, ¿se aplica el artículo 49 de reducción de sanciones? Sí, ¿por qué? Porque el artículo 49 me dice, para gozar los beneficios de reducción de sanciones, no tengo que ser reincidente en infracciones materiales. Me dice eso. O sea que si soy residente en formales, me aplica perfectamente. El intérprete no debe discriminar si la ley no lo hace. Vaya Alberto Guerrero. La reincidencia del artículo 49, ¿en qué tipo de infracciones? Materiales. Bien. Cuando hablo de materiales puede ser entre diferentes impuestos y cuando hablo de materiales puede ser 45-46, 46 con 45, 46.1 con 45, 45 con 48, etc. Bien. Creo que sí. No te preguntaron, pero Sí. vos hablaste mucho de la línea de tiempo de comete la primera infracción, comete la segunda. Sí. Se habla de comete. Ahora, ¿cuándo se comete? ¿Cuál es la punto de margen o no? Lo vamos a dar a vos. Sí, es una. Para los virtuales, lo que decíamos es que cuando evaluábamos la reincidencia, teníamos que tener presente que sucedían por lo menos 2 hechos ilícitos. Una primera infracción y una segunda que estaban en distintos puntos de una línea de tiempo. Pero nadie se preguntó cuándo marco en esa línea que se cometió la infracción. En algunos casos es, si se quiere, un poco más fácil de ver el cuándo, y en otras quizás es algo más difícil. ¿Alguien se arriesga o se anima a decir, bueno, si por ejemplo evaluaran el 45 o el 46, ¿cuándo comete la infracción el sujeto o el contribuyente? ¿Cuándo? Ahí estamos mezclando. Eso dice cuando hay sentencia firme, eso es, digamos, cuando, o sea, una característica de la sentencia, es un momento del tiempo que queda firme por alguna causal, ya sea que no hice nada en el plazo, que llegué a la última instancia y no puedo discutirla más, o porque pagué la multa. Eso que quede firme. Ahora digo, vamos un poquito antes. ¿Cuándo se comete la infracción? A ver. Cuando vos presentás una DJ inexacta sería. Bueno, eso sería una muy buena respuesta, por ejemplo, para el 45 o el 46, y tenés una declaración jurada presentada. También hay una fecha importante que es la fecha de vencimiento de la obligación. Esa fecha de vencimiento es el momento en el cual el fisco tenía el derecho de cobrar, ¿sí?, de hacerse del efectivo de la obligación tributaria. Entonces, generalmente marcamos ese día de vencimiento, o si se quiere las 0 horas de ese día, como un momento disparador o clave, porque en ese momento existía una obligación y que el sujeto omitió hacer lo que debía, una obligación de dar, ¿se acuerdan que hablábamos? Entonces, en las sanciones de tipo material, pareciera que si tengo una fecha y no hago lo que tengo que hacer, ahí estaría cometida la infracción. Si tengo una declaración jurada presentada y es inexacta, también podríamos pensar de que la presentación de esa DJ, porque ese es el tipo que pide la norma, ahí se cometió. Pero también puede ser que no se presente la DJ, ¿sí? Hay distintos medios comisivos.
Bueno, es un poco como amplio y puede dar a debate, pero y no le vamos a hacer esta pregunta en el examen así tan amplia, pero era como para aportar y que piensen un poco en eso, en ese punto. Muchas gracias, Nico, porque veo que el concepto no estaba claro y recuerde que lo vienen en prescripción. Para poder computar el plazo de prescripción del fisco para aplicar sanción a partir del 1 de enero siguiente que se cometió la infracción y cuándo se cometió la infracción. Ese aporte de Nico es buenísimo, porque si yo presento una relación jurada original que está inexacta y luego la rectifico 3 años después, ¿cuándo se cometió la infracción? Cuando presenté la correcta, cuando presenté la incorrecta. Cuando presenté la incorrecta, y supongamos que le presenté el vencimiento, el día se cometió ahí, o sea, 3 años antes, no cuando presenté la correcta. Bien. Haciendo este agregado, Nico, que es muy bueno, porque claro, en el examen, nosotros si le queremos evaluar si saben reincidencia, le decimos, este día presenta declaración jurada, este día rectifica, entonces ahí usted tiene que saber cuándo comete la primera infracción. El artículo 49 habla de que depende en qué parte del tiempo un contribuyente regularice su situación, siempre y cuando siendo no residente en infracciones materiales, va a gozar de un beneficio de reducción de sanción. Evidentemente que mientras antes regularice su situación, mayor va a ser la reducción de sanción. Mientras más tarde regularice su situación, menor va a ser la reducción de la sanción. Entonces, ¿cuándo regulariza su situación un responsable o un contribuyente? Cuando no presentó la declaración jurada, regulariza su situación cuando la presenta. Cuando presentó una declaración jurada inexacta, cuando rectifica y presenta la correcta. Y cuando se trata de un agente de retención o percepción que no actuó como tal, o cuando actuó como agente de retención y percepción, pero no les ingresó, o sea, tanto un agente que no actuó como tal, o uno que actuó pero no depositó el importe de la retención y percepciones, cuando deposita o cuando ingresa ese importe de la retención y percepciones, ¿no? Entonces, cuando no la presenté la declaración jurada, regularizo mi situación cuando la presento. Cuando la presenté mal, cuando la rectifico. Y si soy agente de retención, cuando ingreso el importe de la retención y percepción. Ahí estoy regularizando mi situación en los términos del artículo 49. Entonces, el artículo 49, primer párrafo, dice que si un contribuyente responsable no reincidente en infracciones materiales regulariza su situación antes de que le notifiquen un orden de intervención, va a estar exento de responsabilidad infraccional. Es decir, no van a proceder, por lo menos en los términos de esta clase, las infracciones materiales. No va a ser pasible de sanción, digamos. Entonces puede haber pasado que yo no soy reincidente en infracciones materiales, presento el original de manera inexacta, pero la rectifico antes que me notifique un orden de intervención. Entonces, no soy reincidente en infracciones materiales, rectifico la declaración jurada antes que me notifique el orden de intervención, el fisco no me puede aplicar sanción. ¿Por qué? Porque cumplo con las condiciones del artículo 49, primer párrafo. Y si ustedes leen el artículo 49 detenidamente, dice que las reducciones deberán ser aplicadas por la AFIP. O sea, no le da la facultad al fisco de aplicar no estas reducciones, sino que tiene que ser aplicada de manera obligatoria. Entonces, en el caso que el fisco me quisiera aplicar sanción, ese es un caso muy fácil de resolver. En la misma defensa uno pone, la conducta del responsable fue regularizada antes de que se notifique la orden de intervención, fue en tal fecha se presentó o se rectificó la declaración jurada, es de aplicación obligatoria, artículo 49, primer párrafo, fin de la discusión. De todas maneras, vos tuviste un caso que haya querido, bueno, viste, él tiene los casos más raros. Él tuvo un caso que pasó, una defensa muy fácil de hacer. Bien. Ese es el artículo 49, primer párrafo. Vamos al artículo 49, segundo párrafo. La AFIP, en ese caso el fisco le contestó que era facultativo. Bueno, si ustedes leen el artículo 49, en ningún caso dice que es facultativo, sino que las sanciones se reducirán. ¿Qué entienden ustedes por se reducirán? ¿Alguien tiene la facultad de hacerlo o no? ¿Cómo? No tiene la facultad nadie, ni yo, ni Ezequiel, ni un juez administrativo, ni nadie. Se reduce, ¿por qué? Porque así lo dispuso el legislador. Vuelve a la línea de tiempo, perdón. Bien. Vamos al artículo 49, segundo párrafo. Dice que si el responsable regulariza su situación después de que le notifique el orden de intervención, pero antes que le notifiquen la vista previa,
las sanciones materiales se van a reducir a un cuarto del mínimo legal. Y acá es cuando empiezan a flaquear con el cálculo del monto. Si la original, presenté la original en 0, vamos a hacerla fácil, en 0, y la rectificativa en 100, y me quieren aplicar el artículo 45, y yo regularizo mi situación acá, después de la notificación del orden de intervención y antes de la notificación de la vista previa. ¿Cuánto es el 25% de 100? 25. Entonces, ¿cuál va a ser el monto de la sanción en ese caso concreto? 25. Porque en el caso del artículo 45 no hay mínimo ni máximo. El mínimo coincide con el máximo, que es igual al monto. 25% de 100, 25. Ahora, si el fisco en ese mismo caso, yo no soy residente en infracciones materiales, rectifico la declaración jurada luego de la notificación del orden de intervención, pero antes de la notificación de la vista previa, y el fisco me quiere aplicar el artículo 46. Declaración jurada original 0, rectificativa 100. ¿Cuánto es el mínimo según la disposición del artículo 46, que dice de 2 a 6 veces? ¿Cuánto es 2 veces 100? ¿Cuánto es 6 veces 100? 600. Ese es el mínimo y el máximo que dispone el artículo 46. ¿Cuánto es el 25% del mínimo legal del artículo 46? 50. El mínimo es 200, el 25% de 200 es 50. ¿Por qué digo esto? Que para algunos parece muy fácil. Porque después en el examen ponemos todo este caso que les acabo de dar, cuál es el monto de multa que válidamente AFIP podría aplicar. Y no saben toda la parte jurídica, pero no saben calcular el 25% del mínimo legal, en este caso el 25% de 200. Bien, continúo en el artículo 49, tercer párrafo, que dice que si el responsable regulariza su situación luego de la notificación de la vista previa, pero antes que le notifiquen la vista del procedimiento de terminación de oficio, las sanciones por infracciones materiales se van a reducir a la mitad del mínimo legal. ¿Cuánto es el mínimo? ¿Cuánto es el 50% de 100? 50. ¿Cuánto es el 50% de 200? 100. Bien. Continúa el artículo 49, nos dice que si el responsable regulariza su situación dentro de los primeros 15 días que le notifican la vista del procedimiento de terminación de oficio, las sanciones materiales se reducen a 3/4 del mínimo legal, o sea, el 75% del mínimo legal. Siempre estamos hablando con el requisito de no ser reincidente en infracciones materiales. Y luego continúa el artículo 49 y dice que si el responsable consiente lo que dice la determinación de oficio, las sanciones se van a reducir al mínimo legal. En el caso del 45, queda abstracta esta reducción, porque acá no hay ni mínimo ni máximo. Directamente va a ser el 100%. Pero sí va a ser interesante en el artículo 46, donde sí tenemos mínimo y máximo, o en el 48, que también tenemos mínimo y máximo, o en los agregados a continuación del artículo 46. ¿Queda alguna duda hasta acá? Sí. Los primeros 15 días, exactamente. Muy bueno el aporte del alumno. Dice, ¿qué pasa si consiente la determinación de oficio en la prórroga? No goza de la reducción de 3/4 del mínimo legal, porque la ley, el artículo 49, así como es claro que dice que se deberán reducir y no es facultativo, habla de que esa reducción va a operar de las 3/4, estoy hablando, cuando es dentro de los primeros 15 días. O sea, no opera la reducción de 3/4 dentro de la prórroga, pero sí que reducción opera si es posterior a la prórroga. ¿Qué reducción opera? Después de los primeros 15 días. La del mínimo legal. ¿Por qué? Porque estoy consintiendo la determinación de oficio. ¿Cómo puede un responsable consentir la determinación de oficio? Vamos al caso fácil. Le notifican la resolución y no la apela y va y la paga. ¿Qué otro caso? Que lo haga antes de que le notifiquen la resolución. ¿Lo vieron en el procedimiento de terminación de oficio? ¿Cuándo no es necesario que el fisco dicte resolución de terminación de oficio? Cuando presenta la declaración jurada, o sea,
en cualquier parte del procedimiento que el contribuyente responsable presente la declaración jurada, si no la presentó, o rectifica, si la tiene presentada de manera inexacta, ahí la está consintiendo. ¿Y qué tiene efecto? ¿De qué tiene efecto esta presentación? Y determinación de oficio por el fisco. Perfecto. Bien, entonces vamos a las conclusiones. Bueno, el primer párrafo habla de que no tiene que ser reincidente en infracciones materiales, y el primer párrafo da lugar a una duda en la cual dice que va a quedar exento de responsabilidad infraccional. Vamos a ver que en los restantes párrafos, o pueden ver ustedes, habla de que la reducción de las sanciones va a ser en materiales. O sea, el 49, segundo párrafo y siguientes, me especifica puntualmente que la reducción de un cuarto, el 50%, tres cuartos o el mínimo legal en infracciones materiales. Pero el primer párrafo me dice que el responsable, si regulariza su situación antes que le notifiquen la OI, va a quedar exento de responsabilidad infraccional. Entonces, cuando me habla de que va a quedar exento de responsabilidad infraccional, yo podría entender que me exime de cualquier tipo de sanción, siempre y cuando yo no sea reincidente en infracciones materiales y siempre y cuando regularice mi situación antes de que me notifiquen la hora de intervención. Entonces, ¿qué podría implicar esto de que quedo exento de responsabilidad infraccional en todo tipo de sanciones? Que me condone qué sanción además de las materiales. ¿Cuáles? Las formales, correcto. Pero esta podría ser una interpretación que podría ser válida, porque así lo dice la ley, pero el fisco en la instrucción 7/2020 vino a decir que cuando el artículo 49 habla de exención o responsabilidad infraccional, se refiere únicamente a las materiales. Pero, acá la instrucción 7/2020, que es una normativa que viene de AFIP, emitida por el Poder Ejecutivo, de rango de inferioridad a una ley y encima a un decreto, que va en contra de una ley y limita los beneficios de la ley, podría atacarse de que es inconstitucional. Pero bueno, esto no lo tomamos, pero podría interpretarse de esa manera y sería válida porque así lo dice la ley. De hecho, el artículo 49, en los restantes párrafos, habla que las reducciones materiales y en el primero no lo dice. Entonces, si en todos los restantes dijo que las reducciones materiales, ¿por qué no lo hizo en el primero? Podremos decir que si el legislador así lo dispuso fue al propósito. No se puede presumir la torpeza del legislador. Pero bueno, esto es una parlita o algo que lo dejamos para que lo estudien en sus casas junto cuando toquen el piano con el chico este de música. ¿Sí? No, de hecho esta disposición fue dictada anterior a la disposición 199 del 22, ¿es así, Nico? La que... No, la 199 del 22 que aclaraba qué alcance tenía cada dictado de acto administrativo de AFIP, en donde las disposiciones le da alcance del artículo 8, del C18, y antes de eso, en la circular 446 del 2009, si mal no recuerdo, aclaraba que las disposiciones eran solo ponibles a los empleados del fisco y no a los contribuyentes. O sea que hasta el mismo fisco decía esta disposición no puede ser aplicada al contribuyente o obligarlo al contribuyente por una disposición interna nuestra. Después eso cambió. Bien, muchas gracias por el aporte, licenciado. Bueno, se va, se el aporte y se va. Está muy bien. Muchas gracias. Bueno, conclusión, el primer párrafo, lo tiro eso para que lo vean el sábado o el viernes antes de ir a la estación a ver a Magdalena, que ya fue. Bueno, lo estudian en sus casas. Segundo tema, ¿conviene apelar? ¿Por qué sí convendría apelar una sanción? ¿Qué pasa si yo la apelo y nunca queda firme? ¿Cómo? No la pago. Muy bien, es verdad. Si nunca queda firme, no tengo obligación de pagarla. Pero además, si nunca queda firme, ¿qué nunca voy a hacer? Nunca voy a ser reincidente. Nunca voy a ser reincidente. Porque puedo cometer una segunda infracción de la misma naturaleza de entre los 5 años de la resolución condenatoria y la primera, pero nunca va a ser cometida con posterioridad que la primera quedó firme. Entonces, lo bueno de apelar una sanción es que nunca voy a ser reincidente, digamos, porque nunca va a quedar firme. Bien. ¿Qué consecuencia puede tener? Todo está vinculado.
Por ejemplo, me notifican una multa del artículo 45 de 100 pesos, vamos a poner un ejemplo burdo. Es decir, la verdad que pagarle al contador por la defensa de esta resolución no vale la pena, va al responsable y la paga. Cuando paga ya quedó firme, ¿no? No la discute y la paga, quedó firme. Genial. Posteriormente, el fisco le quiere aplicar una sanción por el artículo 46 y el monto evadido fue de 10 millones de pesos. Entonces, no tengo los beneficios del 49 porque son reincidentes materiales. ¿Por qué son reincidentes materiales? Porque previamente tuve una de 100 pesos y la pagué y quedó firme y no la discutí. Entonces, por pagar una de 100 pesos, después no voy a gozar de los beneficios de la reincidencia, los beneficios de la reducción del artículo 49 de una sanción de mínimo 20 millones de pesos. Porque si la evasión fue de 10, el mínimo va a ser 20. Además, ¿qué pasa si yo me equivoqué en esa evasión de 10 millones de pesos, pero sí apelé la primera y en consecuencia nunca quedó firme? Y entonces no soy reincidente. ¿Qué pasa si rectifico mi declaración jurada, declaro correctamente mi obligación tributaria y declaro esos 10 millones que en defecto no lo había hecho? Y lo hago antes de que me notifiquen la orden de intervención. ¿De qué beneficio voy a gozar? De la reducción, más que reducción, de exhibición de la sanción. No soy reincidente, fueron 10 millones de pesos, bárbaro. Pero yo no soy reincidente y lo hago antes de que me notifiquen la orden de intervención. Regularizo mi situación antes de que me notifiquen la orden de intervención. Entonces, fíjense ustedes por ahí las consecuencias, decir, sí, la verdad que no vale la pena discutir por el monto, pero ojo que voy a ser reincidente y no voy a gozar de los beneficios del artículo 49. Otra cuestión que da lugar a debate es, ¿qué pasa si soy reincidente en infracciones materiales? Eso no cabe la menor duda, un dato objetivo. No presenté la declaración jurada y la presento voluntariamente antes de que me notifiquen la orden de intervención. No gozo de las reducciones de sanciones del artículo 49, primer párrafo, porque si bien regularizo mi situación antes que me notifiquen la orden de intervención, soy reincidente en materiales. Como no cumplo ese requisito, no gozo de los beneficios del artículo 49. Entonces, ¿podría aplicar el fisco sanción por infracción material? O sea, no gozo de los beneficios del 49. Presento una declaración jurada tarde y queda a pagar, pero antes que me notifiquen una orden de intervención. Y el fisco me quiere aplicar sanción por infracción material del artículo 45 por omisión de impuestos por falta de presentación de declaración jurada al vencimiento. ¿Podría aplicarme el fisco sanción? ¿Sí o no? Le presento un segundo tarde, a las 0001 y un segundo. ¿Podría o no? Vamos, si no, acá no le vamos a poner nota. ¿Se cumplen las condiciones del artículo 45? Sí. ¿Podría el fisco aplicarme sanción? Sí. ¿Podría aplicarme sanción? Y sí, si se cumple las condiciones del 45 y no aplica el 49 primer párrafo. Hay falta de presentación al vencimiento, omisión de ingreso del impuesto al vencimiento. Pero ¿qué vimos el jueves? No, era otra palabra. Onda, dice. No. Está bien. ¿Cómo? Bien, está bien. ¿Cómo es tu nombre? Tomás. Es por ahí, como dicen ustedes, es por ahí. Donde el sábado hice una caminata de conciencia de vínculos y es donde sonrías, es por ahí. Así que, más que la mejor enseñanza que se llevan hoy, más que tributaria, es cuando sonrían, es por ahí. Bueno. ¿Qué pasa si soy reincidente en infracciones materiales y no gozo de los beneficios del 49 primer párrafo y la presento un día, vamos a poner un ejemplo, un segundo tarde? ¿El fisco podría aplicar el artículo 45? Sí, como poder podría, porque así lo dice la ley. Pero nosotros entendemos que en ese caso concreto, en el cual presenta la declaración jurada antes que le notifiquen la orden de intervención, eso sería un mero retraso, una tardanza, pero no una omisión en los términos del artículo 45. Si lo presenta con posterioridad a la notificación de la intervención, ahí sí ya se configuraría la omisión del artículo 45. ¿Cuál es el hecho concreto que nos determina la omisión? La notificación de la intervención. ¿Por qué? Porque ahí yo no lo hago voluntariamente, sino que vino el fisco
a través de todo un procedimiento de fiscalización y verificación, a fiscalizarme, montar toda su estructura, sus recursos, etcétera, y yo, si bien lo hago voluntariamente porque el fisco no me obliga, pero lo hago como consecuencia de que el fisco me notificó una nueva intervención. Pero si lo hago antes, sería una mera tardanza, un retraso. No se configuraría la omisión para que sea susceptible de sanción. Pero eso es un pensamiento nuestro. No es que es algo unánime y es así, y así es. Y por eso no lo vamos a evaluar. O sea, no vamos a evaluar este caso que estoy diciendo ahora. Ahora, si presenta la declaración jurada tarde, pero antes que le notifique la hora de intervención y no sea reincidente, ya ahí ni me meto en mero retraso, tardanza ni nada, sino que directamente aplique la reducción del artículo 49. ¿Se entiende? ¿Alguno queda alguna duda con respecto a esto? ¿No? ¿Alumnos virtuales? Bueno, ya vimos el jueves las alternativas cuando no se presenta la declaración jurada al vencimiento. Ya vimos las alternativas. No vale la pena volver a mencionarles, sí ratificar el tema de ojos con las presentaciones en cero y las rectificativas que luego dan a pagar, y si encima soy reincidente. Porque si no soy reincidente, presento en cero y a los 2 días rectifico, bueno, corregí mi conducta, poco probable que me hayan notificado una orden de intervención, gozo de los beneficios del artículo 49, primer párrafo. Pero si soy reincidente en infracciones materiales y presento un original y luego la rectifico y la rectificativa da a pagar, voy a tener un gran problema. Porque no voy a gozar de los beneficios de reducción y voy a tener un gran problema que me pueden aplicar 45 o mucho peor 46. Y si supero cierto monto de encima, sanción de prisión. Entonces, ojo con esas cosas de por querer salvar de la multa del artículo 38, me voy a meter en un problema aún mayor. Si yo tengo la certeza de que la declaración jurada me va a dar saldo a favor, bueno, ahí no tendría consecuencias en lo que es infracciones materiales, digamos. Vamos a reducción de sanciones del artículo 50, que ya cambio de frente, como el pase de Leo Paredes a Nahuel Molina, de izquierda a derecha le metió una pelota así. Vi el video hoy como iba, no iba con comba, como le pego yo, que le pego mal. Iba así limpita para que le pueda pegar con cara interna. Entonces hacemos un cambio de frente a lo Leandro Paredes y vamos al artículo 50, que habla de que por única vez, o sea, los beneficios de reducción de sanción del artículo 50 operan por única vez, y habla de que si en la contestación del sumario, en las infracciones del artículo 39, que son formales, entonces si en la contestación del sumario de la infracción del artículo 39, o en la audiencia del artículo 41, o sea, la audiencia del procedimiento de clausura, el responsable reconociere la materialidad de la infracción, o sea, reconoce que lo que dice el elemento objetivo realmente pasó, reconoce la materialidad de la infracción, estas sanciones, tanto del artículo 39 como del artículo 40, se van a reducir al mínimo legal. También acá dice, se reducirán. O sea, no es facultad del juez administrativo reducirlas o no. Operan por imperio de la ley al mínimo legal. ¿Cuál es el mínimo del artículo 39? 150 pesos. ¿Cuál es el mínimo del artículo 40? 2 días. Posteriormente, el artículo 70.1, o sea, el artículo agregado a continuación del 70, dispone las mismas consecuencias que tiene el 38, porque ya cuando vieron el 38, habla de que un responsable en la presentación de las declaraciones juradas determinativas fuera de término, voy a tener una sanción que puede ser de 200 o 400 pesos. Pero si subsano el deber formal antes de los 15 días de que me notifican y pago la mitad, estas sanciones se van a reducir de pleno derecho a la mitad. Eso dice el 38, palabras más, palabras menos. Pero el artículo, los agregados a continuación del 38 y los agregados a continuación del 39 quedaron como rengos, o sea, quedaron como sin posibilidad de reducción de sanciones. Estamos hablando en este caso de infracciones formales. Entonces, en el 2017 se incorporó este artículo para prácticamente con las mismas condiciones que dice el 38, es decir, subsanar el deber formal
dentro del plazo de los 15 días de que me notifican, subsanar el deber formal y le haré un requisito nuevo que es reconocer la materialidad de la infracción y pagar la mitad de la multa, estas sanciones del artículo 38.1 y los agregados del 39 se va a reducir también de pleno derecho a la mitad. Si lo leen claro, esto lo mencionaba un poco brevemente para que lo tengan presente, de que no solamente tiene reducción de sanción el 38, sino que también tiene reducción de sanción el 39 y el 40 por el artículo 50, y también tiene reducción de sanción casi prácticamente iguales a la del 38, los artículos 38.1 y agregado a continuación del 39. ¿Dudas hasta acá? De este lado no viene nunca, quedaron ustedes medio abandonados. Pasa que estaba el profesor Carrizo, que es mucho más lindo que yo. ¿Para qué vi yo? A ver si tengo algo más. No, nada más. Bueno, dudas hasta acá. ¿Nada? Sí, entonces no entendieron nada. La próxima clase traigo un piano y tocamos Viva la Vida de Coldplay. ¿Alumnos virtuales, alguna duda? Bueno, no, conmigo nos vemos en breves. Nico, ¿algo? Bueno, gracias.